aunque luego hubo gente que le echó malicia, ¿no? Y es algo que marcó, lógicamente, como no podía ser de otra manera, a una persona que es premiada con un premio de esa envergadura tan joven, ¿eh? Y Víctor se había formado primero en el Colegio San José, aquí, luego en el Colegio San José Villafranca, después en la Universidad de Salamanca, estudió, si no me equivoco, Derecho e Historia, ¿sí? Y cuando, como digo, ese primer premio, que lo tiene con solo 24 años, y fijaros lo que decía Sebastián Arbó, un Premio Nacional de Literatura. Decía entonces: estoy convencido de que El Santo y el Demonio, que es la novela que fue objeto del premio, es tal vez la mejor novela que se ha publicado en España en estos últimos años, y que Víctor Chamorro es, entre los jóvenes, quizás la más brillante promesa. De ahí partimos, es decir, partimos de alguien que tiene ya el veneno de la literatura, ¿no? desde muy joven, ¿no? Y que tiene una capacidad especial, sobre todo en el mundo de la literatura, ¿no? Aquí tengo puesto, voy a pegar saltos porque digo que voy a ir sobre todo a la parte más que tiene más que ver con lo sociopolítico, el primer momento en el que él va a sufrir el ostracismo. Yo esta palabra la utilizo mucho, sé que en todas las vidas se pueden ver desde muchos puntos de vista. Yo a Víctor lo conocí hace muchos años, lo conocí en la fiesta del PC, que él vendía los libros en la fiesta del PC, con Teresa, con su mujer, y hará cerca de 40 años, ¿no? Los años 80, mediados de los 80, creo que Historia de Extremadura se terminó en el 84, 85, el último de los libros, y él vendía en un pequeño, le dejábamos un espacio a los compañeros del PC, y vendía allí la Historia de Extremadura, ¿no? Lo conocí entonces, y he tenido siempre una relación muy buena con él, unas veces más estable o menos, pero sobre todo en los últimos 8 o 10 años he tenido mucha relación con él. Otro tipo de texto, La venganza de las ratas, año 67. Decía él: una vez publicada la novela, le cuesta a mi editor que el año siguiente desaparezca el premio literario que patrocina. Y a mí me cuesta que la siguiente obra que tengo contratada con él, Las Urdes Tierra sin Tierra, tenga que pasar la censura previa donde le pegan 40 tocadas. Entonces mi padre me dice que dejé de escribir y que se dedica a la enseñanza, empieza a dedicarse a partir de esa fecha a la enseñanza. Aquí había puesto algunas de las fotos que los que sois aquí del pueblo la identificaréis seguro, ¿no? Tanto del teatro como, bueno, allí hay una foto que, si no me equivoco, es de vuestro padre y vuestra madre, ¿no? Pero las otras son del grupo de teatro, ¿sí? Aquí, vale. Víctor se va a dedicar como maestro primero en Hervás y luego en Canillejas, en el Colegio Destino, sí, más adelante, cuando lo echen del pueblo. Vamos a decirlo, lo podemos decir así, aunque ahora le ponemos los matices, ahora lo decimos con sus propias palabras, ¿no? Pero va a ser un maestro polémico, porque es un maestro, claro, un maestro libertario, un maestro que cree en la pedagogía como liberación. ¿Y qué es lo que ocurre? Claro, que empieza, por ejemplo, pues a hacer las obras de teatro de Alfonso Sastre, ¿no? Que es uno de los grandes perseguidos, ya en los años 60, finales de los 60, principios de los 70, Alfonso Sastre es una figura muy comprometida políticamente y muy perseguida por el régimen. Son las polémicas que ha tenido Alfonso Sastre, por ejemplo, con Buero Vallejo, ¿no? Alrededor de si es posible un teatro, el posibilismo en el teatro o el teatro mucho más directo, que es por el que aboga Alfonso Sastre, ¿no? Entonces las obras, por ejemplo, de Alfonso Sastre las representan todas. He puesto aquí esta novela que es posterior, pero en la que Víctor va a contar ese conflicto con las fuerzas vivas de la localidad. Dice Víctor: dado el clima existente, era consciente de que en un momento u otro terminaría por ocurrir aquello. Aquello es que las fuerzas vivas se han puesto de acuerdo, que además no le convocan a la reunión en la que va a haber ese pacto bachardo, digamos, ¿no? Para presionarlo. Dice: terminaría por ocurrir aquello. Del Colegio del Hervás me echaron, a pesar de ganar el caso en un juzgado, y me dijeron que no cumplían con la sentencia, que aquello no era solo un juicio laboral, que lo suyo era un juicio político, que yo era un marxista incrustado en la sociedad. Me echan además con un chantaje memorable. Me dicen que si sigo en el colegio, los padres han decidido que sus hijos no vendrán más, que el colegio se cierra y que si tanto quiero a mis alumnos, que me vayan. Digamos que
ya en ese momento va a conocer los dos grandes ostracismos, el ostracismo literario, ¿no? Y el ostracismo político, ¿no? El ostracismo del caciquismo que había en los pueblos, ¿no? Que había, que en gran medida, aunque sea de otra manera, hay en muchos pueblos. Vale, yo he cogido esta obra que es del año 76, Guía Secreta de Extremadura. Os decía que él va a escribir, sobre todo ya en los 70, va a escribir sobre todo ensayos, va a escribir sobre todo historia y ensayos. Y esta obra la he escogido porque me parece una obra muy significativa también, y por eso he puesto ahí Víctor transgresor de género. Una de las cosas que me parece más importante de Víctor, más que hay que relevar, que hay que destacar más, es que Víctor le hace como Galeano. Por eso yo lo comparo mucho con Galeano, ¿no? Es alguien que no respeta los géneros, ¿no? No respeta, quiere decir, transgrede, ¿no? Lo que muchas veces tú lees la historia y estás leyendo la historia novelada, ¿verdad? ¿Sí? Y es decir, hay una mezcla, hay un transgredir los géneros literarios, ¿no? Y un ejemplo de ello es la Guía Secreta. Constituirá un nuevo salto en la pugna contra el encorsetamiento de los formatos literarios que estaba diciendo, ¿no? Os pongo un ejemplo, ¿no? Que lo ponía ahí, ¿no? Os pongo un ejemplo, os leo para que veáis. Teóricamente es una guía de turismo. ¿Y de qué habla en esa guía de turismo Víctor? Fijaros de lo que habla, ¿no? Termina diciendo, o sea, habla y dice: lejos de la exaltación comercial, la guía señala que Extremadura es la primera región española en latifundio, en señores feudales, en alcaldes caciques, en mano de obra barata, en mínimas redes telefónicas, en trasnochados tendidos eléctricos, en ferrocarriles del oeste y en carreteras deficientes. Una guía gastronómica y turística muy especial, ¿verdad? O sea, en gran medida, o sea, está también ahí, ya en esa idea de además de contar, de hacer un relato, una visión de Extremadura que él ve que falta. Él ve que falta una visión crítica de Extremadura, porque además los dos libros están muy conectados con lo que está pasando en la calle. ¿Qué está pasando en la calle? La calle está pasando, prácticamente se nos ha olvidado, ¿no? Porque llega un momento en que nos cuentan la historia de una manera que, a pesar de que la hemos vivido, acabamos pensando que es como nos la cuentan, ¿verdad? No, la transición también en Extremadura fue una transición de lucha. En Extremadura también hubo una transición de lucha, más tardía, una lucha más tardía que en el resto del Estado, ¿sí? Pero cuando empezó con mucho poderío, ¿sí? Y entonces en ese libro Víctor va a hacer una mezcla entre una revisión de la historia de Extremadura, desde los romanos hasta nuestros días, ¿sí? Pero ligándola mucho al presente. Esa idea de la constelación de la que hablaba Walter Benjamin, ¿no? Que hablaba de la idea de juntar pasado y presente, ¿no? De hacer una constelación entre los momentos de rebeldía del pasado y los momentos de rebeldía del presente, ¿no? Porque en el libro este, por ejemplo, pues va a hablar de ¿qué? Va a hablar de las luchas antinucleares, va a hablar de las luchas que está habiendo en la transición, ¿sí? La lucha de la central nuclear de Valdecaballero va a ser, digamos, la gran lucha, ¿no? En la que se va a unar más gente en la transición, pero hay otras muchas. Las huelgas de la construcción, indefinidas de la construcción, las huelgas de la vendimia, las guerras del tomate y del pimiento, la emergencia del pequeño campesinado, los PNN de la educación pública. Es decir, hay muchos sectores que están ebulliendo en la transición, también en Extremadura, ¿no? Víctor en ese libro va a plasmar todo eso. Yo hoy destaco tres ideas, ¿no? Tres ideas por las que me parece especialmente importante ese libro. Primero, porque es ese relato alternativo sobre la historia de Extremadura del que hablaba antes. En segundo lugar, porque es un libro que está pensando desde la coyuntura. Es un libro que está interviniendo en la transición, quiere intervenir en la transición. Porque ¿qué busca Víctor con el libro? Víctor, como otra mucha gente, está peleando porque haya una ruptura democrática, porque no haya una continuación del franquismo, ¿verdad? Porque haya de verdad una ruptura con lo que era la dictadura. Entonces, digamos que es un libro de combate. Es un panfleto en el buen sentido de la palabra, es un manifiesto. Me gusta mucho la idea de manifiesto, por eso yo en el texto que escribía hablaba mucho de que tiene ese tono vibrante que suelen tener los grandes manifiestos, el manifiesto comunista o el príncipe de Maquiavelo, ¿verdad? Ese tono en el que se junta la coyuntura y la estructura, en el que se junta la filosofía y la literatura, en el que se junta todo eso, ¿verdad? Eso lo tiene ese texto, que es un texto precioso, muy bonito. Si no lo habéis leído, os invito a que lo hagáis. Víctor se va a implicar y en los que va a tener serios problemas por implicarse. Uno de ellos va a ser el Congreso de Escritores Extremeños en febrero de 1980. Fijaros lo que dice la crónica del periodista. No sé si se verá aquí.
pero la crónica del periodista dice, lo cierto es que hubo, si se quiere, una tensión ambiental que estuvo a punto de llegar a los malos modos por la pasión de las dos facciones. Congreso de escritores un poco especial, ¿verdad? Congreso de escritores en que está huyendo toda la transición allí. ¿Qué está pasando? Está pasando que los popes de la cultura se han hecho demócratas. Ayer eran franquistas y ahora empiezan a ser demócratas. Y hay gente como Víctor que va a plantear claramente esa crítica a los chaqueteros y va a plantear claramente la crítica a todo ese remozamiento de una parte de la intelectualidad que lo había sido con el franquismo y que lo va a ser también, ojo, y que lo va a ser también en el nuevo régimen democrático, ¿eh? Algún día habrá que hablar, aunque en esta tierra eso es siempre difícil, de la constitución de cosas como la Real Academia de Extremadura u otras, ¿verdad? Cómo se crearon y quiénes las crearon y por qué las crearon. Si queréis leo un cachino, ¿sí? Para que veamos un poco el aire, ¿no? Y dice: el aire de la intervención de Víctor, que como digo es una intervención muy serena, muy respetuosa, como siempre en él, pero al mismo tiempo sin paños calientes, ¿no? Y dice: estoy buscando uno de los párrafos que os decía antes, en los que plantea precisamente esa crítica a lo que viene, ese miedo a lo que viene, ¿no? Y dice, bueno, aquí dice, por ejemplo, la función de los escritores, ¿no? Acercarnos a nuestro pueblo y rezagarnos de los cantos de sirena de aquellos grupos que en todo momento, artera o descaradamente, pretenden comprar nuestro silencio o nuestra aquiescencia con los poderosos medios que controlan, ¿no? O sea, ese por poner un ejemplo concreto en el que Víctor se está metiendo en líos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto, en varias conversaciones de las que tenía con él, salía mucho, ¿no? El tema de la huelga de hambre que hicieron con el tema de la central nuclear de Almaraz, que será en septiembre del 82, ¿sí? Que hay una huelga de hambre porque aquello se empieza a ver que es un desastre, la central, ¿no? Entonces, Víctor es una de las movilizaciones en las que se implica, ¿no? Vale. Llegamos a otro momento importantísimo, historia de Extremadura, que va a ser, digamos, si la historia de Extremadura se había sembrado en cierta medida en el afán de miseria, en el libro que os he anticipado antes, ahora en Historia de Extremadura van a ser 8 volúmenes, va a ser un despliegue de toda esa obra, ¿sí? Un despliegue pormenorizado que va a contar, y como yo estoy aquí no para darle el oído a nadie, ¿verdad? Estoy para decir las cosas como yo las pienso, y además yo no suelo hacerlo tampoco para darle el oído a los que mandan en Extremadura. Pues quiero que veáis lo que decía en este libro que hemos hecho Isidoro Reguera, que es precioso, a mí me lo parece. Lo que decía de cuál fue la reacción de la gente de la academia, de la Universidad de Extremadura, de los historiadores de la Universidad de Extremadura. Y decía Isidoro Reguera: es un honor, para mí lo fue, no gustar a esa feligresía soporífera como aquella a la que mostré y presenté entonces tu recién salida Historia de Extremadura con toda ilusión, y no recibí más que sonrisas de desprecio, suficiencia y tontería. No eras académico, no eras historiador, no eras científico. ¡Qué cachondeo! Empeñados en hacer de sus historias una ciencia como los curas. Que aprendan de ti a hacer historia para la gente, de tu sabiduría, de tus horas de trabajo incansables, de tu modestia y de tu crítica tan sinceras, auténticas y enteras una como otra. Yo podría dar testimonio también de esto, no de los académicos de la universidad, pero sí de otra gente, algunos de ellos con muchos carnés, con muchas herramientas incluso, que despreciaban la obra de Víctor Chamorro. Y la despreciaban porque decían que era documentado. O sea, Víctor sufrió eso. Y yo creo que es de justicia recordarlo, como hace Isidoro Reguera, que tiene la valentía de hacerlo también, de recordar que los popes de la Universidad de Extremadura
han tratado con el pie durante muchísimos años a la obra de Víctor Chamorro. Seguramente así por eso entendemos que el 25 de marzo no se explique, ¿verdad? Se haya hurtado a los extremeños. Una nueva forma de entender la historia en la que se condensa pues muchas corrientes, digamos, distintas de la historia. Podría ser Benjamin, la idea de la redención de los oprimidos, ¿no? La idea de Edward Thompson, ¿no? Toda la formación de la importancia de la clase obrera y de las clases populares. Galeano, contar la historia grande a partir de la historia chica, a partir de la... es decir, como si se hiciera la historia mirando por la cerradura, decía Galeano, ¿no? La historia social, la microhistoria, o la historia de la reeducación también, la historia que tiene en cuenta la estructura, que tiene en cuenta también el medio plazo, ¿no? Todo eso lo condensa Galeano. Dice Juan Andrade, que para mi gusto es el historiador, uno de los historiadores mejores que hay en Extremadura, un compañero nuestro, que escribe también ahí uno de los textos y dice lo siguiente: las virtudes de la historia de Extremadura de Víctor Chamorro explican la buena recepción que tuvo en el momento de su publicación, pero también la marginación o el silencio que sufrió pronto de la segunda mitad de los 80 hasta hace poco. Historia de Extremadura, historia del presente, historia desde abajo, historia novelada e historia desde fuera de la universidad y las instituciones de la Extremadura autonómica. Vamos para adelante. Otro momento que quiero pararme en él también. Me parece, yo, en las conversaciones con Víctor salía mucho. Esto también salía mucho. Y es muy significativo del nuevo ostracismo político. Víctor había sufrido el ostracismo de los estertores del franquismo, ¿verdad? De las fuerzas vivas del franquismo en el bar. Pero ahora va a sufrir el ostracismo del nuevo poder autonómico. En el periodo en que gobierna el PSOE. Aquí yo menciono también en el texto, algo muy significativo, y es que en el año 87 se vuelve a emitir, se lo habían echado en el 83 por primera vez, el programa Esta es mi tierra, que es un programa magnífico. Si no lo habéis visto, yo os invito a que lo veáis, precioso, cuidado, con un tono literario, ¿sí? Pues fijaos lo que ocurre. En el año ese documental, que era una serie de documentales que hacían distintos escritores hablando de su tierra, ¿verdad? Que en el caso de Extremadura se lo encargan a Víctor, que en el año 83 nadie le había puesto pega, nadie. Sin embargo, en el año 87 alguien le va a poner pega. Hay un diputado, que es secretario provincial de Badajoz del PSOE, que a su vez es miembro de la Comisión de Radio y Televisión Española, Francisco Fuentes, que va a plantear una pregunta diciéndole que cómo se atreve la televisión española a echar el documental de Víctor Chamorro, año 87. Y a continuación de eso, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a llover las cartas en el Hoy en el Extremadura, insultando a Víctor Chamorro, algo que le dolía muchísimo. Salían bastantes conversaciones. Todo lo que fue la campaña de hostigamiento que hubo en el 87 contra Víctor, por un documental que se había emitido 4 años antes, que él no había tenido arte ni parte en que se volviera a emitir, y que en el 83 no había quedado ningún problema, pero en el 87 ya generaba, ¿qué generaba? Ponía ante el espejo también, ¿verdad? Y generaba esas contradicciones. Por eso hablo para decir que Víctor mantiene su compromiso, digamos, tanto como escritor como ciudadano. Como escritor, menciono un libro que es un libro muy valiente y muy polémico. ¿Cuál? El libro que trata la tortura. ¿Cuál es? El libro es La Hora del Barquero. ¿Vale? La Hora del Barquero es un libro en el que Víctor va... El personaje que tiene en la cabeza es Billy el Niño. Cualquiera que haya hablado con Víctor alguna vez lo sabe, ¿verdad? Porque de hecho él cuenta un episodio, que es un episodio en el que a Diego Bardón le rompe un dedo Billy el Niño cuando estaban en un bar, en el bar de Antonio Gades, ¿sí? Así que, que le rompió ahí un dedo. Cuando está hablando cuando está haciendo esta novela, Víctor está pensando en la tortura, pero el torturador que tiene en la cabeza además, yo tengo esa impresión, al menos así como me lo cuenta, ha contado él, es Billy el Niño, que sí lo conocemos todos, que es este hombre que está aquí. Y decía, y como ciudadano, como escritor y el compromiso como ciudadano. Como ciudadano, Víctor va a ser vicepresidente de la Asociación España-Unión Soviética, de España-URSS.
que había una asociación, que el presidente era Jesús Vicente Chamorro, con el que va a tener también mucha relación Víctor, una relación muy intensa, ¿eh? Y una relación que va a ser tanto en la escritura, por ejemplo, el libro Año Nuevo, Año Viejo, sobre Castilblanco, el prólogo lo hace Víctor, como una relación sobre todo en lo que es la asociación, ¿eh? En la que, como digo, va a estar él, va a estar Gades y Marisol, en fin, gente que todos conocen. Vale, ahora algunas de las vetas que yo creo que habría, las vetas de lo que nos habla el presente, Víctor, ¿verdad? Lo que nos habla el presente, visto de una manera muy subjetiva, como yo lo estoy haciendo. La primera, su metódica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, las principales nociones que Víctor, a las que apela de modo recurrente para explicar su concepción de la historia, que seguro que la gente que hemos hablado con Víctor lo hemos escuchado mil veces, ¿verdad? La melancolía, la idea de la melancolía, ¿no? Y el marxismo, la melancolía, el marxismo y la palabra justa. Él hablaba mucho de esas tres ideas. Al menos son las que a mí me gusta subrayar más. La melancolía, que él insistía mucho, que no es lo mismo que la nostalgia. Vamos a leerlo como lo decía él, me gusta mucho cómo lo dice. Dice, con Proust distingo perfectamente lo que es la nostalgia de lo que es la melancolía. Hay personas que creen que un nostálgico y un melancólico es lo mismo. No, no. El nostálgico siempre le exige al tiempo pasado cuentas por lo que se llevó y no devuelve. Mientras que la melancolía no solo no exige cuentas al pasado, sino que sale a la búsqueda del pasado y lo hace presente y futuro. Busca también el futuro del pasado. Lo lava con clorofila nueva y pone así un poco de verdor en la fotografía amarillenta. Yo una de las cosas que no hice con el Víctor, se lo prometí, no lo hice, es traer el libro de Enzo Traverso, que se llama Melancolía de Izquierda, que es un libro reciente, publicado hace poco tiempo, que habla exactamente de lo mismo, de la importancia que tiene para la gente que sigue teniendo la idea de que hay que transformar esta sociedad injusta, opresiva en la que estamos, la idea de la melancolía. Nada que ver con la nostalgia, nada que ver con la nostalgia inoperante, con la nostalgia como un mero pasado, todo lo contrario. Fijaros lo que dice en otro verso, dice, es la crítica melancólica de una izquierda que no se ha resignado al orden mundial esbozado por el neoliberalismo, pero que no puede renovar su arsenal intelectual sin identificarse empáticamente con los vencidos de la historia. Volvemos a lo mismo, la unión de los vencidos de la historia y de los explotados de hoy. La cita secreta entre las generaciones oprimidas de ayer y de hoy, ¿no? Esa idea de Benjamin. Bueno, pues esa idea está muy latente siempre en Víctor, la idea de la melancolía revolucionaria. El marxismo también, él también lo decía, no el marxismo entendido como catecismo, el marxismo entendido como una herramienta de análisis fundamental, no solo, evidentemente, el marxismo más otras muchas fuentes, y atravesada siempre por esa vena poética, por esa prosa poética que está, que como digo, recorre toda su obra, incluso su obra ensayística, ¿no? Nuestra lucha de hoy. Número 1, idea fundamental, que Víctor ha mantenido durante toda su vida, la reforma agraria, la vigencia de la reforma agraria. Claro, cuando ha habido tanta gente, ¿verdad?, que lo ha metido y ha dicho, no, esto lo vamos a meter en la carpetita de la Segunda República, no, esto lo metimos en la carpetita del pasado ya cerrado, ¿no? No, Víctor, en todo momento. Por ejemplo, yo he puesto ahí la última entrevista que le hicimos en 2019, que él decía, y volvía a insistir, parece que hablar de reforma agraria ahora mismo es hacer el ridículo, pero la realidad es diferente, porque en Andalucía, otra región totalmente destruida y corroída por el latifundismo como la nuestra, ¿por qué no se ha producido una sangría migratoria tan fuerte como en Extremadura? Porque tenía otras actividades complementarias a la agricultura y la ganadería, que eran las relacionadas con el mar. La única solución que tiene Extremadura para sobrevivir es la tierra, la única. El latifundio es un problema estructural, central de Extremadura, en el que incluso ahora no escuchas a nadie, no escuchas a ningún político hablar de latifundio, nadie, no escucha. Latifundio, hoy lo busca, cuando pones la palabra latifundio o terrateniente, salimos nosotros, los más de 20 años, en él. O sea, no escuchas a nadie hablar, cuando hay una concentración de la tierra que es tremenda y que, como decía Víctor, es una máquina de emigración, es una máquina de echar gente de Extremadura, de seguir echando gente de Extremadura. Una reforma agraria.
No una reforma agraria para hacer lotes de 5 hectáreas y repartirlas, eso no tiene ningún sentido. Una reforma agraria moderna. Una reforma agraria, fijaros, utilizaba sin miedo el apellido en este texto del 89, de Extremadura, estado de sitio, reforma agraria integral. Y decía, por ejemplo, aquí, la reforma agraria integral deberá trenzarse con la reforma industrial, que transforme en la propia tierra el potencial hortofrutícola que ella genera. En fin, todas las ideas de la reforma agraria no como un conjunto de medidas económicas, sino como un proyecto de transformación social. La reforma agraria como una idea central en Extremadura de transformación social, de justicia social, ¿sí? De transformación profunda de la sociedad. Yo soy de los que piensa que esa idea, como he visto, de los que piensa que esa idea sigue siendo fundamental. Y fundamental y más en los tiempos que corren, ¿verdad? Más en los tiempos, porque los alimentos no son algo secundario, no, son algo que es impepinable. Son y serán estratégicos mientras exista el ser vivo que somos, ¿verdad? Entonces, los alimentos, la reforma agraria sigue siendo una pieza fundamental para Extremadura. Un concepto que él utilizaba, el extremaduricidio, ¿no? Y esta expresión, ¿no? Que puede sonar una expresión que puede sonar demasiado gruesa, que él tiene en la historia de Extremadura, ¿no? La migración es un genocidio programado de despacho burócrata. ¿Por qué genocidio ir acabando con todo un pueblo utilizando el arma de la inmigración, el arma del expolio? Bueno, pues, amigos y amigas, los últimos 8 años han ido 41.000 personas menos en Extremadura. Se habla que para el 2030 ya estaremos por debajo del 1.000.000 de habitantes, ¿verdad? Extremadura tenía en el año 60 1.400.000 habitantes, en España había 25 millones. Hoy en España hay casi 47 millones, aquí hay 1.060.000. Eso habla de lo que ha pasado en los 40 años de franquismo y de lo que ha pasado en los 40 años posteriores. Y habla de los problemas centrales que estamos hablando, de cómo, por ejemplo, el latifundio y toda una estructura política y económica ha conducido a la región a esa situación. Entonces, la migración. Como me han dicho los compañeros que hablé del presente, pues menciono ahí una cosa, menciono un texto él hablaba muchas veces de la pirámide de los caciques, ¿verdad? La idea de la pirámide de los caciques aparece mucho en Víctor, ¿no? Decía él, fijaros, Extremadura en estos últimos 40 años, hablando del franquismo, constituyó el más perfecto caldo de cultivo para que en ella creciera y se desarrollase la más fascinante fauna caciquil. Autoridades amaestradas, fieles a los prebostes, que jamás dieron el más mínimo ruido en la corte y que permitieron con sus actuaciones o pasividades la introducción en Extremadura del más feroz de los capitalismos. He puesto aquí a este señor porque es este señor que muchos extremeños no lo saben, es la puerta giratoria más significativa que tenemos en Extremadura. Un señor que fue 18 años consejero de la Junta de Extremadura y que pasó de ahí a formar parte del Consejo de Administración de Iberdrola, ¿verdad? Quiero decir que hay gente que no lo sabe, que se cree que esto de las puertas giratorias es una cosa de Madrid, ¿no? Puertas giratorias, hay puertas y hay ventanas giratorias, hay todo lo que uno quiera, ¿verdad? Extremadura ha jugado un papel de colonia dentro del Estado, digamos, ¿no? ¿Por qué se caracteriza una colonia? Por la extracción de mano de obra barata, por la extracción de materias primas, ¿sí? Lo que él menciona ahí, fuga del ahorro, por ejemplo, que es algo importantísimo, digamos, las características que él le da a ese papel que funciona dentro digamos, del reparto de funciones del Estado de Extremadura, ¿no? Y saco aquí, pues lo mismo, saco Iberdrola y el escándalo de lo que está pasando con los pantanos, ¿no? A Iberdrola yo no sé, ¿verdad? En fin, me parece que es el mejor exponente, uno de los mejores exponentes de que precisamente ese problema lo seguimos teniendo acrecentado, ¿verdad? El problema de que somos una colonia, porque claro, desde el principio, ¿no? Hubo un reparto de los ríos, ¿no? El Guadiana para la Sevillana, el Tajo para Iberdrola, que lo quería desde hacía mucho tiempo. ¿Para qué? Para producir energía que iba a Madrid, para que los extremeños, que se creía que los extremeños tenían que coger la maleta a irse a trabajar a las fábricas a las que se abastecía con la electricidad que se producía en Extremadura, ¿verdad? ¿Sí? Porque así funcionaba, ha funcionado y sigue funcionando el mecanismo, ese mecanismo perverso de las leyes del intercambio desigual que hablaba San Miguel, ¿no? Tiene que ver con el presente. Despertar de las mitologías anestesiantes.
él repetía mucho, no solo Cortés, no solo Pizarro, ¿verdad? Tiene una idea cultural ahí, ¿no? La idea esta, fijaros sin embargo la presencia que tiene todavía en lo que es el currículum académico y en lo que es el imaginario colectivo en Extremadura, ¿no? No solo Cortés, Pizarro, si hablábamos de literatura, Gabriel y Galán y Chamizo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, Víctor da mucho la batalla, por lo menos durante unos años da mucho la batalla, pelear contra lo que él llamaba las anestesiantes mitologías, ¿no? Es decir, la necesidad de rescatar otras vetas de la cultura, que las hay también, otras vetas de la cultura, otros personajes de Extremadura, hablar de Muñoz Torrero, ¿verdad? Sí, hablar de Felipe Trigo, otra obsesión también de Víctor, ¿sí? Que es el gran continuador de la obra de Felipe Trigo. Tirar de los referentes culturales que son referentes liberadores en Extremadura, ¿verdad? No de los referentes que son precisamente los referentes de la resignación y que siguen siendo en gran medida. Solo hay que ver el uso que se ha dado a Yuste y a Guadalupe. Guadalupe, allí tenemos este año, esa foto es de este año, el 8 de septiembre, el Día de Extremadura. Todos los políticos de todos los colores allí en Guadalupe, el 8 de septiembre. O Yuste, que se ha hecho una mezcla entre el Yuste de Carlos V y el Yuste de los nuevos emperadores del euro, ¿verdad? De la Unión Europea. La visión neoliberal de Yuste. Yo creo que nos ha legado Víctor y que tenemos la obligación yo creo que se está haciendo, se está consiguiendo que cada vez más gente conozca el 25 de marzo. Sabéis que este año la Asamblea de Extremadura ha aprobado que se incluya en el currículum académico el 25 de marzo. No hay nadie en Extremadura, que haya peleado tanto por esta fecha como Víctor Chamorro, en todos los textos, en todos. Nos podemos ir a cualquiera de ellos. En la guía secreta está en el afán de miseria, está siempre el 25 de marzo. Está como algo permanente, como una idea que sale una y otra vez, como la gran proeza, ¿no?, del pueblo extremeño. Esa idea. A mí me gusta mucho una frase un texto de Borges, ¿no?, que dice una cosa que me gusta mucho y que a mí me recuerda el 25 de marzo. Dice: la verdadera historia es pudorosa y sus fechas esenciales pueden ser asimismo durante largo tiempo secretas. Este es el caso. Decía Víctor en la obra de teatro que nos regaló a la Asociación 25 de marzo, que es esta, que se ha pasado en algunos pueblos, ¿no? Decía él, uno de los personajes, dice: el día de hoy ha tenido siglos de rumia, el pan no ha muerto. El 25 de marzo ha tenido siglos de rumia. Ha sido la gran esperanza de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de todos los campesinos sin tierra, que han sido la inmensa mayoría del pueblo extremeño, ¿sí? Entonces tenemos la obligación de legarle eso a nuestros hijos, a nuestros nietos. Tenemos la obligación, el deber de legarle una historia honrosa, una historia de gente digna, una historia que perdió la vida, muchos de ellos, en la Plaza de Toros de Badajoz, por atreverse a pensar en un mundo en el que se pueda vivir sin reyes y sin amos, en el que la gente viva de su trabajo, sin tenerle que besarle el anillo a nadie, ¿verdad? Entonces tenemos la obligación de transferir ese legado. Y como decía, luego hay otra persona de Extremadura que es Paco Espinosa, que también es una persona que trabaja mucho el 25 de marzo. El libro que tiene La primavera del Frente Popular, ¿no? Va a ser un libro muy bueno, muy potente también, en el que se analiza el 25 de marzo. Y fuera de Extremadura muchos historiadores, fuera de Extremadura, que es lo vergonzoso. Fuera de Extremadura nos podemos encontrar el 25 de marzo en Paul Preston, nos podemos encontrar el 25 de marzo en Ronald Fraser, nos lo podemos encontrar, por supuesto, en Malefaki, ¿sí?, en Tuñón de Lara, en mogollón de historiadores clásicos, nos podemos encontrar el 25 de marzo. Y para vergüenza de esta tierra, digo, de los que han gobernado esta tierra, el 25 de marzo ha estado en la clandestinidad. Y le debemos a Víctor, fundamentalmente, que haya hecho ese trabajo de recuperación de ese momento fundamental, no de la historia de Extremadura, de la historia de España. Estos son algunos de los carteles que ha sacado la Asociación 25 de marzo, que antes te mencionaba, Maite, los carteles de los últimos años que ha sacado la asociación, reivindicando algo que estamos reivindicando, que es que el 25 de marzo pues es el día de Extremadura, ¿verdad? Porque si es el día en el que el pueblo tomó la tierra y la palabra, pues lo lógico es que fuera el día de Extremadura, no el día de la Virgen de Guadalupe, que con el máximo respeto a las creencias religiosas de todo el mundo, pues es un día en el que se confunde lo político y lo religioso, y un día que se asocia a los grandes mitos del nacionalcatolicismo. Cualquiera que vaya a los libros lo va a ver, ¿verdad que sí? Va a ver que no solo de ahí, viene muy atrás, por supuesto,
pero una referencia que tiene, que no habla de un pueblo en pie, sino de un pueblo con la cabeza agacha. Vale, 25 de marzo, entonces, un movimiento popular. Ahí he puesto yo algunas referencias de las cosas, de esto que estamos construyendo como el que no quiere la cosa, ¿verdad? Como el que no quiere la cosa, un poco así, de aquella manera, sin pretenderlo, pues están saliendo una obra de teatro, ha nacido un sindicato, 25 de marzo, hemos intervenido mucho en la huelga del campo que ha habido hace poco, empezamos a intervenir en otras cosas, es decir, algo que no nos hemos propuesto que funcione como movimiento, pero empieza a funcionar como movimiento, ¿verdad? Entonces, una cosa que yo quería aquí también destacar. Este es el homenaje que hicimos en Guadiana, y ya está. Víctor vive, la lucha sigue.